Ya seguimos acá en Modo País y vamos a recibir ahora a Pablo Schiavi. Él es abogado y con él vamos a estar hablando de esta propuesta que envió el Poder Ejecutivo a pedido del propio presidente de la República de la reforma del cambio en 4 artículos de los 98 que tiene la ley dedicada a lo que es violencia basada en género. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos en esta mañana. Bienvenido. Vamos a arrancar por esto, bueno, ya lo venimos hablando, ayer tuvimos aquí a Soledad González hablando desde el punto de vista de las organizaciones y muy en contra de este planteamiento de estas reformas que básicamente se establecen, para resumir, penas mayores para quienes presenten denuncias falsas, cambia el mecanismo de reclamo de la reparación económica, esos serían los 2 puntos más relevantes, y también la valoración de la prueba. Pablo, ¿qué problemas hay con esta ley para que se haya querido hacer este tipo de cambios y por qué la urgencia de presentarlo ahora? Bueno, a ver, en principio lo que comentaste al principio en la introducción, o sea, estamos hablando de que es una ley que tiene casi 100 artículos y obviamente se van a modificar 4. Obviamente tampoco son 4 artículos no relevantes, son 4 artículos bien importantes y dentro de ese contexto tenemos que analizarlo. También, si me permitís, antes de hablar de lo que es la ley del proyecto en sí, sepamos que es un proyecto de ley que recién entró al Parlamento, o sea, para que la gente tenga claro que todavía no se cambió nada y es algo que va a entrar a discusión parlamentaria. O sea, quizás se aprueba tal cual está, quizás hay cambio, quizás se aprueban 2 artículos. Puede ser parcial, puede que algunos de los artículos se aprueben y otros definitivamente claro, no. Como todo proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, el Parlamento lo puede tomar como está, como si sea tapa cerrada, pero ya incluso la vicepresidenta dijo que no se iba a tratar a tapa cerrada. Entonces, si se abre la discusión, quizás los artículos terminan como están, quizás terminan con algún cambio que podría ser posible, o quizás se aprueban 2 de 4 o ninguno. O sea, no está aprobado, porque hay como a nivel público como que ya se aprobó y en sí todavía no hay nada. Es un proyecto. ¿Y por qué ustedes lo quieren cambiar? Háblame de los problemas. Bueno, yo no lo quiero cambiar. No, claro, pero ¿por qué ustedes de alguna manera respaldan los cambios? Bueno, a ver, si vos me decís, o sea, creo que como toda ley hay un tiempo razonable que pasó de que se implementó, todavía hay muchas dificultades, sobre todo el tema presupuestario, pero desde hace tiempo hay, digamos, como un ruido, sobre todo del tema de abogados que ejercen permanentemente esos temas, que hacen referencia, bueno, que hay garantías que no se han respetado, como que está muy sesgado para un lado. O sea, yo te digo más o menos la argumentación de quienes han promovido y hace mucho tiempo quieren cambiar esto. Yo creo que esos planteos, obviamente, hay que tomarlos dentro de lo razonable. Yo creo que en estos temas ni un extremo ni el otro, que esta ley es inmodificable, que no podemos tocar nada, son buenos para una discusión. O sea, yo trato de pararme en esto del medio. Creo que hay artículos el tema de la valoración de la prueba me parece razonable, porque en sí lo que se está pidiendo es que la prueba se valore como se valoran todos los procesos o en la mayoría de los procesos de nuestro país. O sea, en eso no es que estás dando menos garantías ahora con esta nueva valoración de la prueba si se aprueba, sino que la valoración de la prueba general, o sea, estamos llevando eso al régimen general. Después está el tema, bueno, quizás el más complejo es el tema de la reparación económica, que hoy era algo fijo en el momento, siempre que hubiera sentencia de condena, y de aprobarse esta ley, esa eventual reparación patrimonial o reparación del daño tiene que correr por las vías tradicionales que corre cualquier reparación del daño en Uruguay. Yo creo que esos son los 2 puntos más complejos y habría que ver ahora la discusión parlamentaria, la exposición de todo proyecto de ley está acompañado de una exposición de motivos y bueno, ahí se trata, por lo menos del Poder Ejecutivo, de fundamentar estos 4 artículos o esta propuesta de cambio de 4 artículos. Ahora, cuando estamos hablando aquí de la exposición de motivos, precisamente, por ejemplo, escuchamos a quienes han redactado esta propuesta, que hablaban de hay un montón de casos de denuncias falsas. Eso no sería un motivo contundente, ¿verdad? Porque decimos, bueno, un montón, ¿qué significa? En la cantidad y en el gran montón que también hay de situaciones, incluso que no se denuncian, pero que hablamos aparte de personas con altísima vulnerabilidad. Violencias que vienen arrastradas de hace muchos años, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es el sistema de abuso y de explotación
de jóvenes, de niñas, niños, adolescentes, de mujeres. Ahí también se sostiene que había, que la UDELAR había hecho un informe y que de ahí se derivaba que surgían la cantidad de casos que no tenían estas garantías, y sin embargo, en este informe dice que solo el 1,4% de las denuncias de la justicia termina pasando a la justicia penal. O sea, estamos hablando de una cantidad muy chiquita en comparación, lo que va realmente a la justicia penal y finalmente tiene una condena. Entonces, la prioridad, tú como abogado, ya no te hablo de esta propuesta, la prioridad en estos casos, cuando vemos que solo un 1,4 quiere decir que muchas denuncias falsas no se pueden estar aprobando, cuando hablamos de que solo un 1,4 pasan a la justicia penal. ¿Cuál es el problema que tiene esta ley, a tu modo de ver como profesional del derecho? A ver, yo creo que los casos de extrema vulnerabilidad y de gravedad como manejaste no van a cambiar si esto cambia. Yo no, o sea, ¿No creo, se está atacando sobre este tema de la gran vulnerabilidad yo creo con que, esto? a ver, los casos de extrema gravedad, ya sea de abusos, todo tema de explotación de menores, todo lo vinculado a esto, creo que no va a cambiar, porque quien aplica esto es una persona, es un fiscal con un juez. Acá quizás te digo el mensaje político que se quiere poder llegar a dar, sobre todo con el tema de denuncias falsas, es que si no es que no tenían consecuencias, vos tenés cómo sancionarlas, pero ahora se le está dando más relevancia a eso. Pero ¿por qué si se va a la regla general del derecho, en el reparo económico, y hay que ir a un nuevo juicio por la justicia civil y tal, ¿por qué también ahí no se va a las reglas generales del derecho? Claro, o sea, ¿por qué para unas cosas se hace algo especial y en otras se le saca lo especial que tiene? Y a ver, esa pregunta también se podrá haber hecho cuando se aprobó la ley de por qué se hizo un régimen especial en estos casos cuando había general. Sin duda. Es lo mismo. Yo creo que en el tema puntual de las denuncias falsas, creo que era prácticamente imposible hablar de denuncias falsas con la regulación actual de la ley. Porque ¿Por qué? A ver, expliquemos para entender. Sí, porque hay un giro en la ley de redacción original que habla de como que es sumamente laxo en la valoración de la prueba y en la contundencia de la denuncia. No estamos hablando de la denuncia de temas extremadamente graves, eso ahí la Fiscalía lo trabaja muy bien. Acá tenés yo no me iría para ese extremo, me iría en los grises, en los casos del medio, ¿tá? Entonces, claro, ¿qué denuncia va a ser falsa si la ley es sumamente flexible en la valoración de la prueba? Es muy difícil que termine en denuncia falsa. Yo lo veo más por ahí. No me voy a los extremos que obviamente no tienen dos lecturas. Nadie está diciendo vamos a atenuar como si condeno a un abusador, condeno a un explotador de menores. Creo que eso no tiene que estar en discusión. Pero la mayor parte de los casos no son esos. Son los casos que llamales y pueden estar en un gris. Y ahí, como claro, ¿cómo terminás en una denuncia falsa? Porque acordate que vos acá con cualquier denuncia, a veces la Fiscalía toma medidas automáticas, ya hay cautelares, hay todo eso. Por lo general dispone medidas, Sí, claro, ¿no? En la enorme mayoría de los casos dispone. Ahora, Y eso ya significa un impacto. O sea, si la denuncia no es real, ya la víctima pasa a ser otra persona. ¿No es una garantía también para las dos partes? Y bueno, que se tome una medida cautelar ni bien se presenta la denuncia. En teoría tendría que ser una garantía. El tema es que esa medida cautelar para el denunciado automáticamente capaz que lo sacaste de la casa. Claro. Y ya te está generando un daño y hay que ver de qué fortaleza tiene esa denuncia, ¿me explico? Ahora, ahí Que en estamos otros de casos, acuerdo. perdón, que en otro caso de otro delito vos no tomás medidas automáticamente. Entonces como que sigue su curso el juicio. Claro. Acá vos de entrada ya tomás medidas. Aquello Está de bien, que- ¿no? En los casos que son reales. obvio. Claro, aquello de que es culpable hasta que se muestre lo contrario. Claro, pero que esa se frase, dice tanto. esa frase, como está el proceso hoy, cae un poco. Porque obviamente, legalmente, ese denunciado va a ser inocente, entre comillas, hasta el final si es condenado. Legalmente De un sí. proceso sí, pero en los hechos no. Pero en los hechos En los está hechos no. exactamente. Y de ahí viene parte de todo este tema. Pero Ahí el está, problema no está en lo que- lento que se están resolviendo estos temas y Bueno, que entonces un padre o una yo madre creo que que- sea a ver, denunciado puede estar mucho tiempo alejado de A su ver, familia. yo creo que la discusión de fondo es esta que estamos hablando ahora. O sea, que esa presunción de inocencia que legalmente es así y que hasta una sentencia de condena que, ojo, aparte después puede ser apelada, puede ser... Que se respete. Eso hoy en los hechos, por más que esa persona, ese denunciado sea legalmente inocente, en los hechos ya no lo es, porque empiezan a haber una serie de medidas. Esa persona sale de su casa, lo que fuera, puede perder un trabajo. O sea, Claro. hay todas unas consecuencias
respecto a una persona que es inocente. Entonces ahí está el problema. Y si lo arreglamos ¿Y o no es con esta esto... la solución? Y Como profesional del derecho, vuelvo a lo mismo el y problema es no que pensemos esos en esta tiempos propuesta. no se condicen con los tiempos de la justicia. O sea, hay un problema de tiempos sí, acá, claro. clarísimo, mucho más allá de la Y norma. de número de fiscales. O sea, si me acuerdo que el año pasado estuvo en discusión fiscales que tienen 500 casos. No pueden. Es imposible. Entonces hoy esos fiscales que trabajan muy bien, trabajan como, a ver, si lo trasladamos a la salud, en un hospital, Claro. y es tu puerta de emergencia, o sea, estás atendiendo los casos donde... ¿No tendríamos que poner la energía ahí, Pablo? Y bueno, O pero sea, la eso- energía, los recursos, las Bueno, normas, para en, eso, en más que- fortalecer esto. o sea, más allá de un cambio legislativo, lo que vos necesitas es una política pública que respalde desde el punto de vista presupuestal, que vos puedas tener más fiscales, más, o sea, no lo arreglás solo con plata. Tenés que Claro. tener también gente que esté para ocupar el Preparada. cargo y también el tema de la infraestructura, o sea, para poder atender todo esto. Ahora, el Pero la sistema- gran discusión para mí está ahí. Pero igual el sistema, así como está, ha detectado denuncias falsas. Sí, claro. Es que es imposible que no haya denuncias falsas porque bueno, en el porcentaje enorme de denuncias que vos Claro. tenés de estos temas, obvio que va a haber denuncias falsas. Lo que pasaba es que esa denuncia falsa en principio no tenían consecuencia alguna. Y yo creo que vos... si ¿Cómo lo- no tenían consecuencia alguna? Y no tenían consecuencia alguna. No pasaba nada. No, salvo Ese que es el la problema. Salvo otra que parte después, de hago claro, juicio pero por lo por- general... Ahí tampoco tenemos Claro, una, pero por lo una general- estadística de pero- cuántas condenas hubo. A ver, Bueno, este es el este tema, caso que que no hay pasó ahora, datos. que bueno, todo el tema de Orsi, etcétera, yo no me acuerdo de otra condena por una denuncia falsa como ahora. Igual no fue por No, violencia de pero te quiero género. decir, en cuanto a la condena por la denuncia falsa, yo no tengo, no me acuerdo, no te puedo nombrar 10 casos de condena de denuncia falsa. Ahí está un poco el tema. Pero creo que todo el resto de casos no se va a ver afectado por esto. No. Y si no se ve afectado, justamente no tendríamos que... Y bueno, pero ¿por qué ese capaz que el énfasis mensaje acá? es desalentar ese tipo de denuncias. Desalentar no todas. Pero no desalentamos, y esto lo está diciendo todo el mundo, no digo nada nuevo, pero no desalentamos a el vecino, el familiar que sabe que puede haber, pero que no tiene las pruebas y quiere denunciar y tiene miedo que denuncio, no hay prueba suficiente y después termino yo condenado. Pero ¿No desalienta esto? A ver, si yo estoy en mi casa y siento que del otro lado hay una eventual situación de violencia, yo lo que hago es denunciar a la policía lo que estoy escuchando. No me voy a ver desalentado por esto. Después la policía hará lo que tenga que hacer. No la veo por ahí. O sea, es como que vas por la calle, o sea, y ves que están, como pasó el otro día con el cordón, que esta mujer, que los vecinos... el tema que cada vez la gente, no solo en estos temas, sino en general, se está metiendo menos, ¿no? O sea, vivimos en una Y sociedad... porque tenemos la sensación de muy que la violenta. justicia no es tan justa Muy con y los hay una sensación de que... impunidad también, ¿no? Claro. Y bueno, y claro, y no pasa nada. Y esta persona que le agarraron el otro día, hace unos días en el cordón, después cantó. Se entendió que no es imputable, o sea... Yo creo que acá la respuesta judicial tiene que ser mucho más contundente y mucho más rápida. El problema es que vos para eso necesitas todo un aparato que quizás hoy no lo estás teniendo. Aparato, digo... Y entonces perdona que vuelvo a la pregunta, entonces, ¿pasa por acá realmente, y vuelvo a apelar a vos como profesional, pasa por acá la urgencia o qué otra cosa tú como experto crees que tendría que tener de cambios esta ley, justamente después de ya de un tiempo de aplicación y de ver que incluso en los casos de violencia no ha cambiado nada? Bueno, eso O también... poco. O poco, lamentablemente poco. A ver, yo creo que si vos tenés una ley que yo he escuchado cuestionamientos enormes y vos pretendés desde el Poder Ejecutivo modificar 4 artículos, tampoco es que estás cambiando toda la ley. Acordate que hubo gente acá, o hay gente, abogados, profesionales que quieren la derogación total de la ley. O sea, no estamos en ese escenario ni cerca de una derogación total, porque a ver, perfectamente el Poder Ejecutivo podrá haber dicho, bueno, estos 3 o 4 artículos los derogo y ya está. No es el escenario ese. O sea, podría haber otros escenarios quizás más que chocaran más con lo que se buscó cuando se aprobó la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque perfectamente se podrían... Yo te puedo decir, quizás derogo 2 de esos artículos y por más que no esté escrito, yo tengo cómo contemplar la situación si aplico todo lo que es el resto del derecho. Porque obviamente esto es una excepcionalidad que se buscó. ¿Me explico? Sí, sí. No estamos ante una derogación ni de la ley ni de los 4 artículos. Estamos modificando 4 artículos. Obviamente hay gente que no está de acuerdo. Lo que tratamos es, bueno, a ver,
yo creo que los casos de extrema gravedad en estos temas no van a estar ni Ahora, siquiera rosados. El tema son esos grises que estamos hablando. Mejorar la pericia parecería tener razonable. tiene mucha, Sí. es muy razonable, ¿no? Que haya. Condenar denuncia falsa, ¿quién puede estar en contra Exacto. de condenar Ahora, denuncia tocar el tema económico en este momento, ¿verdad? Cuando sabemos que para la mayoría de las personas es ir a un nuevo juicio, a un nuevo procedimiento y que aparte implica costos para quien tiene que hacerle un juicio a alguien para... ¿Por qué tocar ese tema económico en vez de hacerlo mejor, en vez de que haya 12 sueldos? Porque muchos abogados han dicho, bueno, hay personas que no tienen buen sueldo, pero tienen un gran patrimonio y capaz que hasta conviene más hacerle un juicio. Bueno, ¿por qué no facilitar el procedimiento en vez de hacer que el procedimiento sea más Claro, complejo? el tema que vos no podés seguir en lo que refiere a la reparación del daño generando excepciones al régimen general. Porque yo te puedo decir, ¿por qué son 12 sueldos? ¿Por qué no son 6? Ujú. ¿Todos los daños son Claro. iguales? Habría que ir como se va por el Código Civil. Porque o sea, vos ahí te perdés. sobre patrimonio. Cuando vos demandás a alguien por daños y perjuicios, hay toda una valoración de prueba y el juez tiene todo sobre la mesa. Vos en este tema puntual, ¿todos estos delitos son iguales, valen 12 sueldos? Capaz que alguno vale 4, capaz que alguno valdría el doble o el triple. ¿Me explico? Pero no Porque podemos esto facilitar es eso una en vez de... indemnización fija. Y no, el tema que ahí vos seguís excepcionando el régimen general. ¿Cómo se te termina siendo un poco inaplicable? ¿Cómo valoras? Decís, hasta acá pago 6, hasta acá pago 12. Si es más grave, ¿cómo hago? Porque seguramente en muchos casos de estos de explotación no lo resarcís con 12 sueldos por el daño generado. Yo creo que ahí esa justicia civil al intervenir puede ser quizás condenar por mucho más que 12 sueldos. Pero estamos de acuerdo que va a ser muy difícil que mucha gente, una vez que pasa todo este el proceso, tema que quiera eso- volver pero a es pasar lo que ocurre por... en todo el resto de los procesos. Sí. Pero estamos hablando de Sí, procesos bueno. complejos Sí, de claro. víctimas Sí, claro. muy vulnerables. No, y muchas veces En todo también- y sentido, no muchas veces también solamente... una inversión económica para iniciar un Para nuevo hacer otro proceso. juicio. Y revictimizar, no deja de ser que hay que Claro, pero volver a estamos plantear hablando de todo de delitos nuevo. muy complejos. Exacto, sí. Pablo. Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona la discusión, discusión, parlamentaria. Y vamos, yo no creo que se apruebe como está el proyecto. Quizás algunas vueltas más va a haber. O sea, que acordate que vos ahí... ¿Hay algo más que agregarías o algo distinto que agregarías tú? Es que yo creo que son los 4 puntos más complejos. Creo que, a ver, si nos paramos en una solución más moderada, de un escenario como se escuchó derogar toda la ley, de otro escenario que sería derogar 4 artículos, a modificarlos, creo que es un escenario que abre discusión. Está bueno también que, como toda discusión parlamentaria, que concurren cátedras, concurren especialistas, o sea, ver a ver si esto se puede mejorar y ver a ver qué decisión termina tomando el Parlamento, si es que lleva los 4 artículos, otros o algunos. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias Muchas por gracias estos a ustedes. minutos. Te invitamos en cualquier momento para Dale. hablar de algún otro tema.